Muy buenas tardes y bienvenidos a todos. Geopolítica está en los distintos puntos del mapa a punto de saltar de nuevo por los aires. Y si me permiten, probablemente donde no había un problema o donde había un problema soterrado va a acabar habiendo un problema, que es en Bosnia. Grecia no se habla con Reino Unido y a estas horas vamos a ver si España se sigue hablando con Israel. José Manuel Álvarez, ministro de Exteriores de España, terminando, creo, no sé si llegamos a la comparecencia. Ahí le tienen, pues mire, no, justo terminando esa comparecencia, señal en directo, estaban viendo ahí desde el Parlamento Europeo, en esa reunión de ministros de Exteriores que está teniendo lugar en el día de hoy y en la que, bueno, hemos escuchado, entre otras muchas cosas, aquí en directo, a Josep Borrell y al ministro de Exteriores ucraniano, a Dmytro Kuleba. Ojo, ahí también hay cambios. Dice Borrell que Europa no se ha planteado ni de lejos dejar de apoyar a Ucrania y ha dado un pasito más allá y ha dicho... vamos a seguir sosteniéndole y nadie ha hablado de paz. No hay ninguna señal, dice, de que los miembros de la Unión Europea estén hablando de negociar o de buscar un acuerdo de paz para Ucrania. Esta es la situación ahora mismo. Nosotros vamos a tratar de analizarlo y además lo vamos a hacer, entre otros, con Pedro Mourinho, que sabe bastante de lo que está ocurriendo en esa región y sabe bastante, sobre todo, de si teme o no Rusia lo que está ocurriendo en una de las lindes del río Dnipro, donde los enfrentamientos están recrudeciendo. Todo esto, además, mientras la tregua está a esto de saltar por los aires en Gaza. Hamas e Israel y Hamas se están acusando mutuamente de violar la tregua, de estar disparando ya en el día de hoy sobre posiciones del enemigo, y eso evidentemente hace que todo esté en el aire. Y eso que minutos antes el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, había dicho, estadounidense, Anthony Blinken había dicho que la idea incluso de toda esta reunión era llegar un poquito más lejos, Pero claro, y aquí me permiten, dice Irán, es que se está la partida se está jugando hoy en el cuarto oscuro, me permiten la expresión. Dice Irán que su servicio de inteligencia tiene claro que lo que va a hacer ahora Israel es fomentar ataques en Siria y en Irak. Y que van a ir más allá del hecho de Gaza. Y que incluso se estarían planteando atacar en Líbano, etcétera, etcétera. Pero que van a cambiar la perspectiva para convertir toda la zona en un foco de conflicto. Y no solo el conflicto con Hamas. Dice esto Irán, que a la vez dice, nadie se ha metido aquí, todo el mundo está entendiendo que esto es una disputa entre Hamas e Israel a raíz de los atentados de octubre, pero Israel quiere ir más allá y pretende provocar al resto del mundo islámico. Otra cosa que de momento, dice Irán, nos hemos quedado tranquilos. Insisto, esto desde el prisma de Irán. Por la parte, si quieren, de a qué juegan y en qué cuartos Israel y Estados Unidos, bueno, pues sepan que el Mossad y la CIA están también reunidos en un encuentro que, si lo han hecho público, es que la cosa puede ser todavía peor de lo que parece. Me van a permitir que al otro lado de la pantalla saludemos ya a nuestros invitados y hablemos de estos asuntos, a la espera de que comparezca también, por cierto, a partir de las 4:30, Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN. Y vamos a ir con eso, evidentemente, y les vamos a contar cada detalle de lo que está ocurriendo en un mundo que cada vez parece estar más claro, que está en guerra en todos los hemisferios donde uno mire. Al otro lado de la pantalla les decía, y si me permiten, Eduardo Irastorza, profesor de OBS Business School. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y Pedro Mourinho, fundador y CEO de Iberatlantic Global Corporation, cónsul honorario de la Federación de Rusia. Muy buenas tardes. Bueno, estábamos Muy esperando buenas también tardes, José, un placer como siempre. El gusto es nuestro. Estábamos esperando también a José María Viñals, que ha tenido una emergencia. Vaya, todo bien. Eduardo, Eduardo, por ir al punto caliente que es Ucrania en estos momentos, con esa reunión de los ministros de Exteriores en Europa y con el invierno. Se está hablando muy poco de esto, pero está el invierno encima y está siendo un invierno muy, muy complicado. Se están evacuando poblados y algunas localidades, incluso en Alemania, de la dureza con la que están cayendo las nieves. Ha fallecido gente también incluso en Rusia. Me permite, Eduardo, que empiece por Pedro. ¿Cómo se está viviendo esto allí? ¿Qué está ocurriendo? ¿Hasta qué punto las posiciones están paralizadas? Y decía yo, filtraban hoy algunos medios que está Rusia preocupada por el avance de Ucrania en el Dnipro, mientras ellos van hacia Advinka. ¿Esto es real? ¿Pedro? Bueno, efectivamente, por empezar... Sí, hola, buenas tardes, ¿me escuchas? Perfectamente.
Hola. Gracias. Decía que efectivamente, por ir por partes, este es un invierno complicado para Ucrania, porque ya es el segundo invierno donde estamos en un conflicto militar abierto dentro del territorio ucraniano y las condiciones en el primer invierno climatológicas fueron mucho más benignas. Por lo tanto, en este momento, con unas condiciones climatológicas mucho más duras, después de los daños tan significativos que ha tenido pues toda la infraestructura crítica en materia de energía, en materia eléctrica, etcétera, etcétera, del país, obviamente el sufrimiento de la población en Ucrania es mucho mayor. Por lo tanto, eso erosiona la capacidad de aguante y la capacidad de moral del conjunto de la ciudadanía en Ucrania. Y, por lo tanto, esto es un aspecto significativo. En segundo lugar, y desde el punto de vista de las operaciones militares, esto también altera, obviamente, cuando el invierno se recrudece y las condiciones atmosféricas de frío, nieve, hielo, etcétera, etcétera, son muy intensas, obviamente es muy difícil avanzar, es muy difícil poder continuar con la contraofensiva. Por lo tanto, si ya la contraofensiva ucraniana había fracasado porque no conseguía avanzar, ahora además sumándole las condiciones climatológicas, pues todavía se congela más. Y efectivamente hay intentos, por una parte, de romper las líneas por parte de los ucranianos en el sur, pero no tienen mayor recorrido. Han conseguido algunos grupos aislados superar el Dnieper, pero no consiguen tener una cabeza de puente y no consiguen romper. Y por otro lado sí que hay un avance lento pero sistemático en esta guerra de desgaste del ejército ruso en la zona del norte, en el frente del norte, en las zonas del Donbass, de Donetsk, en concreto en la ciudad de Avdiivka. Y por tanto, esto es un poco la situación en este momento en Ucrania, donde todo invita a pensar que este invierno va a ser extremadamente duro para tanto la población como para el propio gobierno ucraniano en el sostenimiento del frente y de las condiciones del conjunto de la población. Yo no sé si al respecto también, por incluirle otro factor más, Eduardo, viene un invierno duro, le mencionaba yo a Alemania, en medio de una crisis tremenda económicamente hablando que tiene Alemania ahora mismo planteada. Encima se te viene un invierno así, esto va a subir los costes, probablemente veamos una deriva de subida en la inflación entre este mes y el cierre del año, es decir, este noviembre y diciembre. Harto compleja la situación allí, y yo no sé, y aprovecho para trasladarle la pregunta y que después ya Pedro la recoja, pero yo no sé si con este escenario esas afirmaciones de Borrell de que no hay señales de que nadie negocie la paz son tan realistas. Yo no lo creo. Yo creo que se están dando pasos, y no solamente por parte de la Unión Europea, sino supongo que también por Estados Unidos. Si se reúnen las fuerzas, los dirigentes de Estados Unidos con dirigentes militares ucranianos, es obvio que están pensando que la que viene es muy dura. Hay otro aspecto, la inflación, por supuesto, pero también el coste de la energía. Recordemos que Europa sigue dependiendo del petróleo europeo. España es uno de los países que más petróleo ruso está adquiriendo, pero no somos los únicos. Y lógicamente en estas condiciones y con tanto frío, pues va a tener contraofertas de otros mercados y de países que lo pasan mal, como Alemania, por ejemplo. Alemania no está en condiciones de reeditar la situación del año pasado, en el que prácticamente sus reservas de petróleo estaban al límite, ¿no? Al límite de la supervivencia, y tuvieron que abrir centrales de carbón, etcétera, ¿no? Volver a otras fuentes de energía que ya habían sido desestimadas por razones ecológicas dictadas por sus socios los socios de gobierno en aquel momento, ecologistas, los verdes, que es el partido más poderoso verde de Europa, el alemán. Respecto a lo que es la guerra, yo creo que Pedro lo ha definido muy bien. En una palabra, es una guerra de desgaste. Esto se parece más a la Primera Guerra Mundial ya casi que a la Segunda Guerra Mundial. Son avances ínfimos con un coste elevadísimo que no justifica una escasa progresión, y el que resiste gana.
y el que está en mejores condiciones para resistir ahora mismo de los dos es Rusia. Si además sumamos a esto que los socios europeos y Estados Unidos están viendo que hay de lo mío, o sea, yo necesito rentabilizar todo lo que estoy haciendo por ti. Yo creo que se puede llevar a un acuerdo de alto el fuego antes de lo que pensamos a causa de esto. Zelensky está muy quemado, es muy cuestionado en muchas partes. Existe la posibilidad de que se promocione, como en tantas situaciones de este tipo, un militar de prestigio que ocupe incluso el poder ejecutivo. Es decir, hay muchas variables ahora mismo que hacen que el escenario sea tremendamente complejo. Por otro lado, hay que recordar que Rusia tiene excelentes medios militares acostumbrados al frío, mejor que Rusia. Sus famosas divisiones siberianas que en su momento salvaron a Moscú del cerco alemán en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, es un ejército, es el ejército que sin duda mejor se maneja en el invierno y tiene la posibilidad de fijar en sus posiciones a los ucranianos por mucho que se pongan. Si además el tiempo es malo, imagínate el apoyo aéreo que pueden recibir esas tropas ucranianas. Va a ser una verdadera matanza, no solamente de soldados, sino también de civiles que tienen que ser realojados porque, sinceramente, por mucho que se quiera mantener a la población para motivar a las tropas in situ, es absolutamente insostenible. Yo creo que llegan tiempos muy difíciles y muy abiertos a una negociación, o al menos a un acuerdo de alto el fuego. Yo pensé que cuando empezó la crisis de Israel esto iba a ser una referencia en su solución también para lo que podría ser la situación en Ucrania. No me imagino a Biden queriendo llegar al año de elecciones con dos enormes frentes abiertos. Yo creo que esto es un poco el resumen de lo que se puede hacer, de lo que está ocurriendo ahora mismo. Todo y con esto, todos reunidos allí, vamos a ver cuál es la conclusión a la que llega Europa. Por salir de este tema, pero sí preguntándoos, Pedro y Eduardo, ¿está cambiando el discurso en Europa? Dice Eduardo, se está negociando incluso aunque digan que no. Vale, es bastante probable, no digo yo que no. Pero ¿está cambiando el discurso? Se hablaba de que no se iba a negociar la unidad de Ucrania, se hablaba de que no se iba a ceder en absoluto, se hablaba de que Zelensky iba a tener la última palabra, ahora se habla de que hay que hablar y dialogar con Ucrania sobre cómo va a quedar Ucrania y de que simplemente se respetará algún tipo de unidad territorial. No hablan ya del conjunto de Ucrania, sino de, oye, la unidad como esté, que se respete, ¿no? ¿Ha habido un cambio en el discurso de todos los aliados de Zelensky? Pedro. Pues yo creo que efectivamente algo se está moviendo en Europa, pero esto también Europa no es una única posición, no es monolítica, no todas las voces suenan igual. Hay unos países, los países, por ejemplo, bálticos y algunos países del antiguo bloque soviético, estilo Polonia, estilo República Checa, los tres bálticos, que evidentemente siguen insistiendo en la solución militar por las propias preocupaciones que tienen de su relación conflictiva o problemática con Rusia, e insisten mucho en la victoria de Ucrania, en que hay que sostenerla económica y militarmente, etcétera, etcétera. Pero claro, hay otros países en Europa occidental, estilo Alemania, estilo Francia, estilo España, que sobre todo sus opiniones públicas y sobre todo sus grupos empresariales, el mundo de la empresa y demás, sigue viendo un deterioro económico manifiesto de la economía europea. Prácticamente no crecemos, tenemos un problema ahí estructural energético, una crisis energética que, como tú muy bien antes implicaba, que si este invierno es especialmente duro se puede agravar, es decir, las reservas que hay de gas natural pueden desaparecer rápidamente por la intensidad del frío. Y, por lo tanto, eso está agravando la situación económica. Alemania está en recesión, está provocando en países del corazón de Europa, del motor económico de Europa, Holanda, por ejemplo, la semana pasada, un auténtico terremoto político, es decir, la ultraderecha o el partido, digamos, que tiene posiciones más populistas en Holanda, ha sido la fuerza política más votada. Eso demuestra que hay una disconformidad, hay un desasosiego por parte de la opinión pública con la situación política y social que hay en este
este momento en Europa. Y por lo tanto, aunque los burócratas de Bruselas son bastante impasibles, digamos, porque no les toca de cerca toda esta presión de las opiniones públicas, sí que notan que los distintos procesos electorales, el malestar, el agotamiento económico, la falta de crecimiento, les anima o, digamos, les empuja a intentar conseguir una solución en el conflicto en Ucrania, a parar el conflicto en Ucrania y, por lo tanto, a destensionar toda la relación con Rusia y volver a abrirse al comercio, a la relación energética, etcétera, etcétera. Y, por lo tanto, estas circunstancias son las que propician que haya una parte de los líderes europeos y de algunos países que estén provocando un cambio en la posición del conjunto de la Unión Europea. Eduardo. Sí, coincido con el análisis que acaba de hacer Pedro. Yo añadiría algunas cosas simplemente. En primer lugar, los países que realmente tienen una capacidad disuasiva importante son los menos decididos a participar, señalado, occidentales. Europa, Francia, Alemania está pensándose si va a pasar frío, le compra el gas natural a Rusia con tranquilidad, ¿no? Yo creo que son países acostumbrados a pensar primero en ellos y en términos también de una presencia muy importante a nivel geopolítico, es decir, piensan por sí mismos y miran primero por sus intereses. Los más interesados pues son aquellos sobre los que recae la amenaza, lógicamente. Es importante señalar que tampoco la actitud de Polonia es la misma que al principio. Polonia es el país que está haciendo un mayor esfuerzo a la hora de acoger refugiados ucranianos, pero también está sufriendo la competencia del cereal que pasa por sus fronteras, ¿no? Y esto está haciendo que las cosas las vea de una manera un poquito distinta. Yo creo que perdón, que ese auge de las políticas populistas en muchas partes de Europa, no solamente en Holanda, pensemos también en Italia, en Hungría, en tantos sitios, ¿no? Pues también es resultado de que la opinión pública pues está cansando de esta historia. Hay un personaje nada sospechoso de pro-occidental o violento como Mahatma Gandhi que decía: cuando tienes un estúpido en una democracia al frente, el país está bien representado. Yo creo que hay bastante de eso. Yo creo que realmente no es casualidad que hayan llegado al poder. Hay un discurso populista que se alimenta de las conversaciones en las redes sociales y en función de eso determina su programa político. No pensemos que son auténticos vendedores de ideas que surgen en la opinión pública. Hay mucho de eso. Yo creo que a Ucrania le espera un fin de fiesta bastante duro y que tendrá que sentarse a negociar un alto el fuego antes de que llegue una nueva campaña de invierno, porque como no se la pague Estados Unidos, y Estados Unidos ya le está lanzando mensajes de deadline, o sea, de hasta aquí hemos llegado, empieza a poner orden en las cosas y empieza a cuestionar el liderazgo de Zelensky, pues podemos asistir a acontecimientos inesperados en la zona. Yo no sé si lo va a pagar o no lo va a pagar, pero voy a salir de este asunto de Rusia, Ucrania, Rusia. Es verdad que el invierno está entrando con mucha dureza y vamos a ver cómo se sostiene esto y cómo se va pues trasladando hacia los demás. Hay al hilo de lo que estáis comentando, está la OSCE, esta Organización para la Seguridad y el Consejo, que ha invitado a Rusia, esta cumbre de la OSCE ha invitado a Sergei Lavrov en concreto. Y entonces los países bálticos, que ayer emitieron un comunicado bastante duro también en contra de Rusia y alertando de la injerencia rusa en sus países, se han unido a Ucrania para boicotear, han dicho, esta reunión de la OSCE. Hablo de Ucrania, Lituania, Letonia y Estonia. Dices, hay un malestar, decía Eduardo, que sí, se están alimentando los populismos ya, pero hay un malestar real. Un malestar real que paraliza más de 4.000 camiones en la frontera con Polonia. Un malestar real que hace que Rumanía no tenga claro a quién atiende y a quién no atiende según los buques que llegan del Mar Negro, con qué contratos de seguros. Un malestar real que hace que en Lituania, Letonia y Estonia, tengan razón o no, tengan también la percepción de que en algún momento esto les puede salpicar. Y Ucrania unas veces sale vencedor y otras veces sale... En Polonia se lleva un guantazo, pero con Estonia gana un aliado. Esa situación, ¿hasta qué punto es controlable, Eduardo? Quiero decir,
se está levantando una especie de ola contra todo lo que no es propio y contra lo que me puede molestar. Eso es muy complicado de frenar después. Sí, sí, lo de primero yo y después yo cada día es más evidente. De todas maneras, yo creo que hay un matiz muy importante que no debemos obviar respecto a lo que es Polonia, Lituania, Letonia, los países bálticos. Y es que estos países ya forman parte de la OTAN. La situación sería completamente distinta al caso de Ucrania, que no está en la OTAN. Esto es un ejercicio de buena voluntad por parte de Europa, por llamarlo de alguna manera, pero no responde a un acuerdo de mutua defensa. No sería lo mismo atacar Tallinn que bombardear de nuevo Kiev. En ningún caso. Tendríamos que movilizarse absolutamente todos los países de la OTAN. Y aún así ya veríamos si llegaríamos a hacerlo, ¿no? Porque la escalada sería brutal también en este sentido. Vamos a ver qué pasa. A ver qué opina Pedro. ¿Y qué opina también del boicot, Pedro? Bueno, el boicot de estos países se intenta sistemáticamente, digamos, son los más hooligans en la rusofobia dentro de los países europeos. Hay elementos internos, es decir, hay que destacar que en dos de estos países, en Letonia y en Estonia, hay un alto porcentaje de población rusa, es decir, que se sienten rusos, que hablan ruso y que se identifican con Rusia. Es decir, estamos hablando, incluso, por ejemplo, en la capital de Letonia, en Riga, hay más personas que hablan ruso que el idioma letón en la capital del país. Es decir, que hay un problema también interno, especialmente en dos de estas repúblicas. Pero también hay que poner la dimensión de estos países. Lituania, que es el más grande de los tres países, tiene 2,8 millones de habitantes. Es decir, la población de la comunidad autónoma de Galicia. Letonia y Estonia, en el caso de Estonia, poco más de 1 millón de habitantes, y en el caso de Latvia, de Letonia, estamos hablando de poco más de 1 millón y pico de habitantes. Es decir, el conjunto de la población de todos estos países sería el equivalente al de la Comunidad Valenciana. Eso hay que ponerlo en su sitio. Es decir, el peso estratégico en el conjunto de la Unión no pueden bloquear y arrastrar la posición tres países tan pequeños del conjunto de 400 millones de ciudadanos. Segundo, no tiene sentido que organismos tan importantes como Naciones Unidas o el G20 o otros organismos multilaterales, la presencia de Rusia haya estado desde el primer momento sin ningún tipo de cortapisas, y que en una organización donde Rusia es miembro de pleno derecho, como es la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa, no se le permita participar. ¿De acuerdo? En todo caso, si quieren manifestar algún tipo de discrepancia diplomática, etcétera, etcétera, pueden hacerlo. Pero ahí a impedir los derechos de la representatividad de Rusia, pues ahí creo que se exceden. Y en tercer lugar, y desde mi punto de vista, lo que no vamos a llegar es a ningún tipo de solución si en todos estos organismos multilaterales donde se pueden acercar posturas, porque lo que está claro es que la parte rusa está abierta a la negociación, hasta lo ha manifestado la semana pasada el presidente Putin, que ha manifestado que lo que pasa en Ucrania es una tragedia y que están abiertos a la negociación. Obviamente necesitamos foros, necesitamos lugares donde multilateralmente se llega a una solución del conflicto y se pueda abordar, parar de una vez este conflicto y llegar a una solución pacífica. Lo que pasa es que igual que hay estos países, entre comillas, que boicotean sistemáticamente cualquier tipo de acción, también tenemos, como muy bien decía antes Eduardo, en Ucrania la posición de Zelensky, que es sostenerla y no enmendarla. Por lo tanto, aquí hay que sustituir algunas piezas para que podamos sacar un puzzle adelante. Zelensky y, digamos, mitigar el fervor bélico y beligerante de estos países que tienen el peso que tienen. Sí, yo hay una puntualización que quería hacer a propósito de Letonia, lo acaba de señalar Pedro, es que no son... la población no es homogéneamente báltica, hay muchísima población rusa. A mí cuando me hablan de Letonia siempre me viene el recuerdo de los letones que ayudaron a Lenin en su golpe de Estado, en la Revolución Rusa, ¿no? Es decir, eran los más fieles de los más fieles, o sea que
hay bastante que hablar del tema. Sí es cierto que el poder está en lo que es la población báltica, pero no podemos obviar, y haya habido situaciones difíciles de vamos a quitar este monumento a los soldados rusos que liberaron esto, tal, unas situaciones un poco agraviantes, premeditadas, que enrarecen el ambiente también a la hora de entender las posiciones rusas. Eso están, pero bueno, vamos a ver cómo va ese desgaste, vamos a ver cómo va esa guerra. Estábamos comentando, les decía, el hecho de que los distintos países, tanto Ucrania como los bálticos, hayan anunciado ese boicot a la OSCE, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, porque en Macedonia del Norte se ha invitado a Sergei Lavrov y los 3 países bálticos han anunciado en un comunicado conjunto al que se ha adherido Ucrania, porque dicen que invitar a Sergei Lavrov amenaza con legitimar a Rusia como miembro de pleno en un foro de países libres. Y entonces, en esa línea, bueno, pues dicen que van a intentar boicotearlo. De hecho, desde Ucrania, insisto, han dicho que no van a asistir a la reunión. Letonia, Lituania y Estonia van a intentar incluso que no acudan algunos otros miembros. Vamos a ver qué ocurre con esto. Esto con el asunto de la OSCE, si me permiten, cambiándoles por completo de asunto, y a donde voy a ir ahora es a Gaza. Allí, entre otras muchas cosas, quien está hablando es la ONU, que está hablando de hambre, de desesperación y de destrucción. Dicen que los productos alimentarios que ha facilitado el Programa Mundial de Alimentos para 120.000 personas en Gaza que los necesitan es insuficiente y que la entrega no puede detenerse ahora. Todo esto lo dicen al calor de esos rumores que hablan de que va a haber ya una ruptura de la tregua, que efectivamente tanto Hamás como Israel están cruzando ya esas acusaciones. Vamos a ver si esto no termina aquí. Dice que la tregua, dice la ONU, ha ofrecido una ventana de alivio que esperamos allá en el camino para una calma más larga, que el acceso humanitario no puede detenerse ahora porque lo que se ha hecho hasta ahora es insuficiente. Y dicen desde ese equipo que lo que han visto es hambre, desesperación y destrucción y personas que no han recibido alivio alguno en semanas. Esto, insisto, no lo está diciendo Hamás, no lo está diciendo Irán, lo está diciendo la Organización de Naciones Unidas. Eduardo, Pedro, en un minuto este asunto que me tengo que ir en una breve pausa publicitaria. No puede volver atrás y cambiar el principio, pero puede comenzar donde está y cambiar el final. En Luna Sevilla queremos ser su asesor financiero de referencia para mejorar su presente y su futuro patrimonial, prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros. Somos una empresa con una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Visite nuestra web lunasevilla.es o llame al 91 762 3442. ¿Se puede poner a prueba vuestra tecnología de trading? Sí. ¿Y vuestra ejecución funciona al milisegundo? Sí. ¿Y vuestros spreads están entre los más bajos del mercado, no? Si quiere, puede probar nuestra primera vez. Es difícil encontrar un broker que cumpla con todas sus expectativas. O quizá no tanto. Active Trades, broker online desde 2001. Localizarnos ahora es más fácil. La economía a tu alcance. Empresas, inversiones, tecnología. Ya en la app de Movistar. Vive la economía. Negocios Televisión. Ya estamos de vuelta en Todos Geopolítica. Preguntaba yo por lo que estaba ocurriendo en Gaza a Pedro Mourinho y a Eduardo Erastoza. Creo que Eduardo, de hecho,
nos querías ya casi comentar, porque efectivamente quería yo ese minutito, pero nos hemos ido a publicidad casi agolpados, pero efectivamente mi idea era que lo comentáramos brevemente. Ahora sí, lo que sí tienes es un poco más de tiempo, Eduardo. Gracias. Pues mira, sencillamente, yo creo que para entender este conflicto, igual que cualquier otro, hay que comprender cuáles son las circunstancias que van acompañadas a una guerra, ya una guerra moderna, que consiste en infligir daños inaceptables a tu enemigo para que no continúe. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, si tú estás rehabituallándole, el conflicto no llegará a su fin nunca. O sea, habrá muchísimas más bajas. Esto mismo es extrapolable, por ejemplo, a la situación de Ucrania. Es decir, a mí el concepto de refugiado, entre comillas, me hace pensar bastante, porque no es un ser inocente que florece, empieza la guerra, me he convertido en refugiado. No, es una persona que tiene familiares en el frente, compromisos políticos o está trabajando en funciones que sostienen la economía de ese país que está en guerra. Entonces, lo que tiene que hacer el enemigo es evitar que eso funcione. Si entendemos esto, entendemos cómo es una guerra. Yo no me imagino a la Fuerza Aérea Británica bombardeando Dresde pensando, este edificio sí, este no, este sí, o en Stalingrado no vamos a romper esta casa, pobre población rusa, vamos a dejar un pasillo humanitario para que no comieron nada, comían ratas. En Leningrado se comían prácticamente unos a otros porque no había comida, ¿no? Entonces, esto es una guerra, señores. Esto no es un combate de boxeo con 3 minutos de descanso y un entrenador que te restaña las heridas. Y ese es el objetivo de una guerra. Y eso es lo que estamos viendo y lo que vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué opinas tú, Pedro? Bueno, pues yo estoy bastante en línea con lo que tú dices y simplemente añadir, que ya lo comenté la semana pasada, que me parece que Israel, esta tregua, ha sido una tregua transaccional. Es decir, la única presión en términos políticos que tiene Netanyahu son los israelíes que están secuestrados, que son una moneda de cambio y tiene una presión política interna. Es lo único. El otro día comentábamos aquí que el 80% de la población israelí está a favor de la destrucción total de Hamás y, por lo tanto, de la acción militar que está en este momento llevando el ejército israelí en Gaza. Pero tiene la presión de que, obviamente, las familias, los allegados, quieren la devolución de esos secuestrados. Y, por lo tanto, ha hecho un acuerdo transaccional. Vosotros me entregáis tantos secuestrados, yo os entrego tantos prisioneros palestinos y, aparte, os doy 4 días. Pasado esto, como estratégicamente la determinación de Israel es acabar con Hamás, no quieren que cada 5 o 10 años vuelvan a sufrir un atentado terrorista o una incursión como la que hubo el 7 de octubre de 1.300 muertos, por lo tanto, tienen una firme determinación. Fijaros, si estamos hablando de la operación militar especial y casi 2 años después, con sanciones de Europa, Estados Unidos, no se ha paralizado y no han modificado la determinación, por ejemplo, que tiene Rusia de seguir adelante con la operación militar especial, en el caso de Israel, que no se le ponen sanciones, que no se le lleva a los dirigentes israelíes a los tribunales internacionales, etcétera, etcétera, ya me dirás por qué van a cambiar. Van a tener una determinación muy clara de no dejar títere con cabeza en Gaza, y para eso van a estar las semanas y meses que haga falta. Por lo tanto, esto era un tema transaccional, táctico, pero estratégicamente ellos van a erradicar, van a intentar acabar con la organización Hamás en su conjunto, y aún les queda trabajo por hacer. Eso es, desde mi punto de vista, lo que está pasando en este momento. Es que, perdóname, Eduardo, trasladándote la cuestión, es que es fácil ponerse, aquí a veces discutimos, ¿no? ¿Quién está en el bando de quién? En realidad, si te venden la película suficientemente bien sobre el sufrimiento, vas con ese. Con el que te toque. Quiero decir, yo me pongo en la piel de una familia a la que le arrebatan un niño, unos terroristas de Hamás, y levanto el país. Quiero decirte, claro. Ahora, me pongo en la piel también de que me estáis disparando, destrozáis un hospital donde yo tenía a familiares, y entiéndase, que puesto a ponerse en el lado del final es evidente, que ¿dónde vas a estar? Es el horror, y entonces estás en contra de eso. Pero como dice Pedro, aquí no deja de haber un conflicto que es evidente que está. Jamás no ha depuesto armas, no ha habido una rendición, o sea, sería también fácil ese final,
Y por el otro lado lo mismo. Sería bastante sencillo si quisieran acabar con el conflicto del, oye, pues aquí queda el Estado palestino, de aquí no nos movemos y ya sabéis lo que hay fuera. Yo no sé, Eduardo, ¿cómo ves esta situación? Pues mira, a mí me recuerda un poquito la película de Los Inmortales, solo puede quedar uno. Han llegado a un punto en que las cosas están así, tremendamente difíciles, ¿no? Y va a polarizar, y ya lo está haciendo, la opinión pública de todo el mundo. Para mí hay un aspecto que es fundamental y que antes lo ha señalado Pedro, es que estamos en un momento procesal de un conflicto eterno en el cual Israel le ha visto las orejas al lobo como nunca. Quiero decir, el hecho de haber visto que cruzan el muro y lo graban con una cámara que llevan en el casco en parapentes y en aviones ultraligeros, o que asaltan un barco en el Golfo Pérsico y aquello parece un videojuego porque es que lo tienen todo perfectamente grabado con un helicóptero gigantesco. O sea, ya no es 3 amigos que explotan un autobús en una calle de Jerusalén, ¿no? Es un tema serio. Y se están dando cuenta también de que el servicio de inteligencia de Irán es un servicio muy sofisticado, que tiene un ejército muy sofisticado, que sus sistemas de misiles se están sofisticando todavía más, y que Israel, como se suele decir con la porcelana, tiene un golpe. O sea, como no tiene alternativa a golpear antes de que le golpeen. En el momento en que sospecha, y digo sospecha, que hay una intención de golpe, se moviliza todo el país, y en eso lo tienen claro. Ahora se está hablando en la Comunidad Económica Europea de reconocer al Estado palestino. Bueno, hay que tener en cuenta que en el año 47 en un patinadero de Nueva York se decidió que iba a haber 2 territorios, el palestino y el israelí. El palestino reconoció la autoridad de la ONU, el israelí aprobó eso, y el palestino dijo: este reparto es absolutamente injusto, les están dando más terreno de lo que la población representa, les están dando lo mejor y a nosotros es lo peor. Y no lo aceptamos, y no lo han reconocido. Reconoció al Estado de Israel Egipto en su momento con Sadat y le costó la vida. Quiero decir, el mundo árabe tiene clarísimo que no acepta ese reparto. Entonces, hablar de un reconocimiento del Estado palestino según cómo y en qué límites y con qué actores. Porque aquí estamos muy felices de abrazar a la Autoridad Nacional Palestina, pero debo decir que hace más de una década Hamás es quien corta el bacalao en Gaza, y cuando hubo unas elecciones las ganó. Es que él ganó las elecciones. Sería el gobierno legítimo. Luego los echaron, los acusaron de corrupción, lo de siempre. ¿Por qué? Porque Europa es la que paga la factura y el dinero se lo da a la Autoridad Nacional Palestina, no se lo da Hamás. Entonces la situación es extraordinariamente compleja de resolver. Insisto, parece que Israel se ha dado cuenta de que ya no va a ser como otras veces, que esto es como lo del COVID. Bueno, pues ahora el nuevo COVID, pues estos tienen un COVID cada 5 años que tienen una guerra. Dicen, no, es que el próximo COVID que pille Israel desaparece. O sea, o acabamos con el COVID ahora o desaparecemos del planeta. Y la verdad es que lo tienen bastante cerca, porque estamos viendo unos alineamientos y una proximidad entre chiitas, sunitas, hutíes, o sea, gente que en principio se llevaba muy mal, pero que están empezando a coincidir en qué es lo que hay que hacer y cuál es el problema. Yo no sé si van a llegar a ese punto. Desde luego es verdad que están ahí, y que Netanyahu así lo cuenta también. Quiero decir, el propio Benjamín Netanyahu, cuando sale a hablar, dice, bueno, esto es una lucha por nuestra supervivencia. Y se habla también de cómo en los estatutos fundacionales de Hamás y en los objetivos electorales salía, entre otras, la destrucción del Estado de Israel. Y dicen, ustedes me dirán qué hago yo con esta película, ¿no? Bueno, bien, lo que pasa es que las dos partes, es lo que le decía yo al principio de esta exposición, las dos partes son reales. Es fácil ponerse del lado del horror. Claro, una vez te toca esa parte es fácil decir, ¿tú con qué más? Yo con el pueblo palestino. Claro, pero no es una posición, ir con el pueblo palestino no es una solución. O con el pueblo de Israel, tampoco es, o sea, quiero decir, ojalá fuera así de sencillo, ¿no? Pero suena un poco a argumento de una Miss. Yo lo que quiero es la paz mundial. Ya, oiga, sí lo entiendo, pero no va a ser tan sencilla la cosa. Permítanme, a esta hora está hablando en Naciones Unidas el representante Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el representante de Rusia, precisamente al calor de lo que está ocurriendo en Israel. Vamos a conectar con ello y enseguida le trasladamos la pregunta tanto a Pedro como a Eduardo. La enviada especial adjunta del secretario general, señora Rocci, y el representante de la OCHA, señora Bosorno.
En el plano político apoyamos la reanudación del Comité Constitucional en el marco de la promoción política de un proceso liderado y ejercitado por los propios sirios, pero para ello es necesario que tengan el foro apropiado. Esperamos que, de acuerdo con su mandato, el enviado especial facilite esto sin desperdiciar esfuerzos en otras iniciativas no aceptadas por las partes sirias. Por el momento, la difícil situación sobre el terreno en Siria se ve agravada por el riesgo de escalada por el conflicto palestino-israelí. El país, como otros de la región, está al borde de verse arrastrado en una confrontación a gran escala. En cuanto a Siria, ahí se ve claramente el doble rasero de Occidente. Esos países afirman de manera no razonable que Israel, potencia ocupante, tiene derecho de legítima defensa en relación con el territorio palestino ocupado, pero niegan ese derecho a los sirios y a los libaneses, cuando los israelíes atacan arbitrariamente sus territorios, provocando nuevas oleadas de desplazados internos. La Fuerza Aérea de Israel recientemente no solo ha atacado retiradamente los aeropuertos internacionales. Ojo, Vasily Nevencia, el representante permanente de Rusia en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, diciendo, ojo, porque Israel reivindica el hecho de poder defenderse de un ataque que llega desde Gaza, como ocurre con esos atentados de Hamas, pero le niegan el derecho a Líbano, a Yemen, a Siria, cuando están atacando. Cuando además ellos mismos reconocen, dice Nevencia, que están disparando con misiles, entre otras cosas, al Líbano. ¿Tiene derecho entonces a responder Líbano de la misma manera? Ojo a las durísimas declaraciones de Nevencia en ese Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que no se está guardando nada. Volvemos hasta allí. Sucediendo. En este contexto, el silencio de los colegas occidentales es indicativo. Ellos deben entender los riesgos de estas acciones tan imprudentes. También tienen un papel muy desestabilizador las partes occidentales que intervienen en la región supuestamente para combatir el terrorismo. Bajo este lema, Estados Unidos y sus aliados están presentes en Siria desde 2014. Al mismo tiempo, la lucha contra ISIS, Al-Qaeda, son realidades claras y están haciendo incluso actos de sabotaje contra el gobierno sirio. La inclusión de los terroristas de Hayat Tahrir al-Sham por el Consejo de Seguridad no ha impedido que estadounidenses y europeos se alíen con ellos. En cuanto al aspecto humanitario de la situación en Siria, apoyamos la buena voluntad de Damasco en relación con la autorización a la ONU para seguir usando los puntos de cruce de Bab al-Salam y Al-Salam Oil hasta el 13 de febrero de 2024. Esta decisión de Siria demuestra el enfoque de Damasco en un enfoque constructivo y responsable en cuanto a los problemas humanitarios en el noroeste del país. Lamentablemente, habla Nevencia de silencio imprudente por parte de Occidente ante lo que está ocurriendo allí. Pedro Mourinho, Eduardo Irastorza, opinión al respecto, dice, y es claro, no se ha guardado nada, y es verdad que no es Vasily famoso por guardarse la opinión si tiene una, pero ha dejado clarísimo, si Israel está alegando autodefensa cuando ataca Gaza, ¿qué no podrían hacer Líbano o Siria? ¿No les está negando ese derecho de autodefensa cuando les bombardea con misiles? Pedro. Efectivamente. Efectivamente, yo creo que lo que ha subrayado en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el embajador ruso es, por una parte, la preocupación evidente que tiene Rusia en la situación en general en la zona, la desestabilización que se puede producir, ya no del conflicto en Gaza, sino extenderse a toda la zona, especialmente a Siria, que es un país donde hay que recordar que hay tropas rusas en este momento, con el gobierno legítimo del presidente al-Assad, y por tanto es un aliado muy fuerte
muy tradicional de Rusia en la zona siria y que obviamente Rusia manifiesta la preocupación de estas incursiones militares israelíes preventivas y de todo tipo que no atienden al derecho internacional. Es decir, no se respetan la soberanía de un país, como es en este caso Siria, también ha mencionado en este caso Líbano, y por lo tanto también se evidencia, que es algo que yo creo que se está poniendo de manifiesto con este conflicto, los dobles estándares, la doble vara de medir de la comunidad internacional, especialmente de los países occidentales, en relación a uno y otro conflicto. Es decir, se aduce siempre el derecho internacional basado en reglas y respetando el orden cuando se afecta a los aliados, pero cuando los aliados son los que incumplen este derecho internacional, como en el caso de las acciones militares contra estados soberanos, como es en el caso de Siria y Líbano por parte de Israel, pues ahí se le da manga ancha, se tolera y se le permite, en este caso, sin ningún tipo de crítica, sin ningún tipo de sanción y sin ningún tipo de condena internacional, o incluso, si se llevan las resoluciones al Consejo de Seguridad, acogiéndose al derecho de veto que, por ejemplo, tiene en este caso Estados Unidos, pues se bloquea cualquier tipo de resolución contraria. Y esto es lo que evidencia Rusia, es dobles estándares, doble vara de medir, y además, en este caso, que además puede haber una eclosión del conflicto en toda la región, extendiéndolo a Líbano y a Siria, que es realmente preocupante para el conjunto de la comunidad internacional. Sí, es cierto. Hay bastante más mar de fondo, en el sentido de, efectivamente, cualquier país soberano está legitimado para defender sus fronteras. Israel lo que dirá es que esos países soberanos están facilitando a grupos terroristas que bombardeen su territorio, pero aún así lo que no es de recibo es ser lo suficientemente cortoplacista o con visión miope como para no entender el fondo de la cuestión. El fondo de la cuestión es que es un ahora o nunca para Israel realmente, es decir, la capacidad armamentística y de respuesta que ya tiene su entorno es una amenaza inaceptable para el Estado de Israel, y va a poner el ventilador. Va a poner el ventilador porque para poner un nuevo orden en la zona necesita a su aliado estadounidense. Y es lo que va a tratar de conseguir. Es decir, yo recuerdo Ariel Sharon, era famoso en Israel, yo leí artículos de la oposición israelí que decía: Ariel Sharon es ese político que es capaz de generar un problema que solamente él puede resolver, por lo tanto le dan el poder, ¿no? Pues realmente están generando un problema muy serio en esos países que, insisto, son soberanos, pero para ganar a Siria, Líbano, Irak, Irán, los Houthis, el que me salga por ahí, el que se siente rebotado en Sudán, porque puede salir de cualquier sitio, pues no puedo hacerlo yo solo, con lo cual necesito a Estados Unidos a saco en toda esta historia. Si además Estados Unidos tiene unos intereses geoestratégicos y energéticos importantísimos en el Golfo, pues basta con que le des palmas para que se arranque, ya lo demostró en la guerra de Irak, ¿no? Entonces, la situación, la verdad es que es preocupante y exige seriedad y responsabilidad por parte de quien está tomando decisiones de este tipo militar, ¿no? En este momento. O sea, esto va mucho más allá del problema de Gaza. Es un momento en el que se va a decidir cómo va a ser el mapa y cuáles van a ser las relaciones y cómo van a funcionar en esa zona. Y solamente quería... Quería apuntar una cosa, pero que es importante respecto al tema de la reunión de estos países que han excluido, porque hemos ido a Lavrov opinando, ¿no? Pues les felicito, van a tener un Sánchez, quiero decir, van a tener una cumbre del Mediterráneo en donde no va uno de los invitados principales, ¿no? O sea, va a tener el mismo éxito que aquello. Y con esto te cedo la palabra. Sí, es lo que ha pasado, sí. Pero bueno, no me mencionas Sánchez, que se está coronando. Aunque hay también un conflicto importante entre Reino Unido y Grecia, la que está a punto de caerles al calor de las cosas que no le están devolviendo. Me van a permitir, me voy a ir un minuto a publicidad, y tengo, entre otras cosas, también un total de Vladimir Putin diciendo que Europa lo que quiere es, bueno, Occidente ha dicho, lo que quiere es
desangrar a Rusia. Se está poniendo, insisto, el panorama. Mire que lo digo yo cada vez que abro este programa, pero es que lo cierro más preocupado de lo que lo abro. Un minuto y regresamos aquí en Negocios Televisión, en Todo es Geopolítica. ¿Qué es Bitcoin? Hoy vamos a explicarles qué es exactamente Bitcoin, explicándoles los conceptos básicos para que entiendan esta criptomoneda de la que todo el mundo lleva años hablando. Esta explicación les servirá para saber también qué son exactamente las criptomonedas y cómo funcionan, para que puedan tener una noción un poco menos técnica de cómo funciona todo esto y a lo que nos referimos con cada término. Bitcoin es una criptomoneda o moneda virtual, concretamente la primera que fue desarrollada. Es la criptomoneda que le ha marcado el camino a todas las demás que llegaron después utilizando su tecnología. Esta tecnología es la cadena de bloques o tecnología blockchain, que también se utiliza para otras cosas. La primera de las criptomonedas fue creada por Satoshi Nakamoto, que es el seudónimo que corresponde a una persona que nadie sabe exactamente quién es, aunque sí que es cierto que ha habido muchas teorías. Esta persona publicó en 2009 un artículo en el que describía un sistema de pagos P2P al que llamó Bitcoin. Al cabo de unos meses, él mismo publicó la primera versión del software que permite gestionar la red de la moneda y que además empieza a interactuar con los primeros interesados en foros. La cantidad total de bitcoins que se emiten cada año está determinada por su algoritmo y pasa lo mismo con el resto de criptomonedas. Bitcoin está desarrollado para que cada 4 años se reduzca por 2 su producción y para que solo se emitan un total de 21 millones de bitcoins. Después simplemente dejarán de crearse. Esto es una diferencia fundamental con las monedas convencionales, puesto que los bancos modifican su valor a su libre albedrío. Por lo tanto, las monedas se pueden devaluar, mientras que Bitcoin quiere ofrecer algo más de estabilidad. En definitiva, entre los usos más destacados de Bitcoin cabe mencionar los siguientes, como por ejemplo pagar utilizando estas propias criptomonedas, obtener intereses por los bitcoins que poseas, algo similar al concepto de un depósito bancario, también obtener un préstamo utilizando como garantía tus bitcoins, cubrir tu exposición financiera con derivados en mercados regulados y por último obtener réditos de inversión mediante la compra-venta de bitcoins, al ser un activo que teóricamente tiende a revalorizarse en un escenario de demanda constante. Vladimir Putin, presidente de Rusia, acusando a Occidente de desmembrar, ojo, de querer desmembrar y saquear Rusia. Palabras mayores. И разграбить Россию. Не получается силой, тогда нужно посеять смуту. Хочу подчеркнуть, любое вмешательство извне, провокации с целью вызвать межнациональные или межрелигиозные конфликты мы расцениваем как агрессивные действия против Que no necesitan una Rusia unida, que lo que quieren es que esté muy dividido, que no haya una posición común. Un poco, me van a permitir la frivolidad, pero la posición que uno utiliza cuando quiere, oye, tenemos que juntarnos todos porque desde fuera vienen, ¿no? Vienen mal dadas. Lo hacen quienes se enfrentan a Rusia, hoy lo hace Rusia hablando de Occidente. Yo no sé si es llamativo o no, o por qué hace esto. Pedro Mourinho, al otro lado de la pantalla, Eduardo Irastorza, dice que lo que quieren, como no pueden hacerlo por la fuerza, lo hacen sembrando el caos, pero que quieren desmembrar y saquear. Bueno, yo no sé, dentro del contexto estas palabras las está realizando, por cierto, para que lo tengan ustedes todo en la cabeza, en un mensaje que ha dado por videoconferencia a los participantes del 25º Concilio Mundial del Pueblo Ruso, que se ha celebrado ahí en Moscú. Yo no sé si son quizá exageradas las palabras que busca Vladimir Putin con este asunto. ¿Dónde se quiere llegar cuando uno hace una afirmación así, Pedro? Bueno, lo que sí que es cierto es que en 1990 había un país que se llama Unión Soviética, donde colapsa un sistema político, ¿de acuerdo? El comunismo. Pero podríamos haber tranquilamente sustituido el comunismo por lo que hay actualmente, es decir, un sistema capitalista con un modelo político semejante a las democracias occidentales y mantener el conjunto del Estado, es decir, las 17 repúblicas, los 20 y tantos millones de kilómetros cuadrados. Y ya ahí se separó, se provocó a nivel internacional que se separasen las 16 repúblicas
en este caso, de la Federación de Rusia, que sigue siendo la más importante de las repúblicas, con 17 millones de kilómetros cuadrados, pero se quitó más del 50% de la población y millones de kilómetros cuadrados de territorio. Es la realidad. Eso es un dato histórico, como quien dice, antes de ayer. Y para muchos países occidentales, Rusia sigue siendo demasiado poderosa. Es decir, sigue siendo el mayor país del mundo, con 17 millones de kilómetros cuadrados, con las mayores riquezas naturales, commodities, oil, gas, etcétera, etcétera, y por lo tanto sigue siendo demasiado poderoso. Y ya ha habido desestabilizaciones que se provocaron, por ejemplo, en los primeros años después de la caída de la Unión Soviética, cuando se incendió el Cáucaso norte ruso, las repúblicas que son mayoritariamente de etnia musulmana en el sur de Rusia, en el Cáucaso norte, en este caso ruso, Chechenia, Dagestán, etcétera, etcétera, se fomentó el terrorismo internacional y se fomentó movimientos islámicos que intentaban segregar esas repúblicas del conjunto de Rusia. Y por lo tanto, en Rusia, en la cultura política rusa, es muy importante, pero no de ahora, sino de décadas y siglos, el tener la unidad del Estado, la unidad del territorio, la unidad, digamos, del sistema político. Y por lo tanto, en un momento como nos estamos en este momento en Rusia, que hay que recordar que el próximo marzo habrá elecciones presidenciales en la Federación de Rusia, el llamado del presidente Putin a ese orgullo nacional, a ponerse al pueblo detrás a sus espaldas como líder que es, para mantener a Rusia fuerte a pesar de las sanciones internacionales, de la presión internacional, del apoyo militar que están recibiendo por parte de la OTAN y de los países occidentales en el conflicto en Ucrania. Todo eso es un llamado del presidente Putin para que el pueblo le respalde de una manera muy contundente, de una manera muy mayoritaria en las próximas elecciones de marzo. Y yo lo veo en ese contexto de apelar al orgullo nacional ruso, que es algo realmente que cuando conoces el país te das cuenta de que los rusos llevan en su ADN el orgullo nacional y por lo tanto siempre tienen una tendencia a ponerse detrás del líder en la defensa de la unidad nacional y del orgullo. Eso es lo que busca, decía yo, por eso le ponía contexto, ¿no? Esto se está dando en una conferencia interna, no pretende mover a la población internacional, pero claro, aquí como estamos siempre al quite de cualquiera que le saque punta al lápiz, ya saben que lo sacamos rápidamente, pero no dejan de ser unas declaraciones bastante duras en un momento de cierta negociación, aunque es verdad que lo que está buscando, como dice Pedro, es parte de la reelección. ¿Lectura que haces de esto? Por cerrar ya definitivamente Todo es Geopolítica en Negocios, Eduardo. Yo creo que es un mensaje para sus públicos internos, clarísimamente. Sobre todo, porque ahora mismo tiene que alinear un país bastante homogéneo, como no podemos entender ya en Occidente, en torno a la idea de una nación, de la nación rusa. Tiene un sentido de identidad muy, muy fuerte. Y van a tener que congraciarse con posturas mucho más extremas de las que está ahora mismo gestionando Putin. Hay gente que está diciendo que están echando el pulso con la mano izquierda y con tres dedos, ¿no? Las elecciones que están por venir son dignas de verse y no nos las vamos a perder, y seguro además vamos a estar con Eduardo Irastorza, entre otras muchas cosas, y con Pedro Mourinho comentándolas, porque esa va a ser bonita. Eduardo, Pedro, gracias, como a todos ustedes que están también al otro lado. Seguimos con la economía y volvemos, no nos perdemos nada en la actualidad aquí en Negocios Televisión. Muy bien.